Qué bueno es poder nuevamente compartirles estas clases tan importantes para nuestro crecimiento espiritual de academia. Estamos en el módulo 2 y hoy vamos a ver una clase muy interesante que estoy seguro servirá para traernos revelación y entendimiento acerca del plan redentivo de Dios sobre todas las cosas que nosotros le presentamos a Él en la vida. Entonces, anote por ahí, por favor, en su libreta, en sus notas. El título es Las primicias. Muy bien. ¿Qué sucede cuando a Dios se le pone en primer lugar en la vida? Dios establece una ley en su palabra y Él dijo que sería el primero en la vida de toda la creación. Él entonces reclama ser el primero y quiere lo primero de nosotros y lo mejor de nuestras vidas. Porque Él no es un Dios limosnero, Él no es un Dios de yeso, Él no es de madera, Él no es de papel, Él es el creador del cielo y de la tierra, el supremo, aquel que tiene el dominio de todas las cosas, el dador de nuestra vida. Por Él y en Él subsisten todo lo que existe. Él es el soberano Dios y Él pide lo primero y lo mejor. Mateo capítulo 22, versículo 34 al 40. Le voy a pedir que por favor lo lea por ahí y dice así. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos se desprende toda la ley y los profetas. Como nosotros acabamos de leer, primero Él establece amarle con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente. Pero no solamente eso, sino establece que Él recogería todo lo primero de nuestras vidas. Mire lo que dice Éxodo capítulo 13, versículo 1 y 2. Dice así, habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Lo que Dios está diciendo aquí básicamente es, no solo quiero tu amor, tu corazón, tu alma, tus fuerzas y tu mente, sino que la evidencia de ese amor es que me vas a dar lo primero y lo mejor de tu vida. Porque, ¿cómo prueba Dios nuestro amor en nuestra vida hacia Él? Sencillo, en lo que le damos. Generalmente cuando alguien cumple años, dependiendo de la importancia que esta persona tenga en nuestro concepto, en nuestro cariño y en nuestra honra, es el nivel, es el tamaño o es el precio del regalo. Y es que eso no escapa también de nuestra relación con Dios. Entonces Él, para sentarse como soberano de nuestras vidas, en el centro de nuestro corazón, como el Dios de todo lo que existe en nosotros, Él pide tres cosas. Y Él habla del primer hijo, el primer crío animal, y de tener de nosotros la primer cosecha también. Muy bien, Éxodo capítulo 22, versículo 29, nos habla de que precisamente Él está pidiendo esta parte de nosotros. Y Él habla sobre el primogénito, Él habla sobre el primer hijo, ¿verdad? Dice, va a ser mío. Es por eso que el diablo ataca tanto al primogénito de la familia, si usted toma en cuenta. Todos nuestros hijos, por supuesto, tienen el mismo valor, pero el primero, o sea, el primogénito, tiene un especial valor en el área espiritual. Por eso Satanás siempre va a lanzar ataques especiales para destruir a nuestro primer hijo. Los judíos entendían claramente esto y quien recibía la herencia de lo que habían acumulado o trabajado los padres precisamente eran los primogénitos en la familia. Ahora, ¿por qué Dios pide
a un hijo primogénito? ¿Será que no tiene hijos suficientes en el cielo? ¿Por qué Dios pide la primer cosecha del año, es decir, el primer sueldo, la primer quincena o la primera semana del año? ¿Por qué la pide? ¿Será que Él es egoísta o será que se le acabaron las finanzas para reparar las calles del cielo, o quizá no tenga el suficiente dinero para limpiar el mar de cristal que por ahí está contaminado? ¿Por qué pide algo que se supone Él no necesita? ¿Por qué Dios pide el primer animal de la mesada de los que nacen ese año? ¿Será que Dios no se puede fabricar uno para Él? ¿Por qué Dios pide lo primero? ¿Porque será que le hace falta dinero? ¿Será que está en crisis el cielo? ¿Será que está en quiebra, en bancarrota las arcas del cielo? De ninguna manera, obviamente. Pero hay tres cosas que Dios ve que nosotros hacemos con lo primero. Número uno, Dios ve las primicias, lo primero que nosotros entregamos en el año, lo primero que damos en el día, lo primero y lo mejor que nosotros entregamos a Él, como la raíz que gobierna el resto de las cosas. Entonces, lo que se hace con la primera porción va a determinar lo que sucederá con el resto que nos queda. Y mire qué interesante lo que dice Romanos capítulo 11, versículo 16. Si las primicias son santas, dice ahí, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Entonces, aquí la razón de por qué Dios nos pide lo primero de todo, lo primero de tu vida, lo primero de tus hijos, lo primero de tu sueldo, lo primero de tus ganancias, lo primero de tu sueldo, es porque Dios es soberano sencillamente. Y como soberano tiene el derecho de decir, dame tu primer sueldo y no me importa lo que tú pienses. Él tiene ese derecho, pero sin embargo no dice de esa manera o no lo pide de esa manera. Pero Él dice, cuando tú me das a mí lo primero, como regreso yo suelto poder de redención para que lo que resta, para que lo que te queda, te rinda, te alcance y puedas suplir toda necesidad en tu vida. Entonces, el Señor dice, cuando me das lo primero, realmente tú tienes un seguro de vida sobre el resto. Realmente tú tienes asegurado lo que va a suceder con el resto. Sencillamente, cada vez que usted, antes de irse al negocio, antes de irse a la oficina, antes de iniciar sus labores del día, le ofrece al Señor en oración, en adoración, su día, le da al Señor su tiempo, le entrega al Señor sus primeros minutos, su primer tiempo del día. Eso provoca que como primicia, lo primero que Él recibe en el cielo de usted al iniciar el día o la semana, le abre un canal de redención para que ese día le rinda, ese día se abran puertas, ese día logres más, ese día se abran oportunidades que quizá no hubieras tenido, a no ser que Dios está redimiendo tu vida por tú haberle entregado lo primero. Cuando tú entregas a Dios lo primero de tu tiempo, de tu casa, de tu vida, de tus recursos, el resto de lo que tú haces, haya redención en esa porción entregada a Él. La palabra redimir significa comprar, significa rescatar, ¿verdad? Y redimir significa que con esa porción que tú le entregas, entonces Él compra el resto de tu vida. Él rescata el resto de tu sueldo, Él compra el resto de tus ganancias, Él rescata lo que te queda de tus bienes después de haberle entregado lo primero. Para así Él, una vez que tiene derecho sobre lo que te queda en las manos, al Él tener lo primero, Él entonces pueda bendecirte. Escuche esto que es muy interesante. Cuando usted entrega las primicias, sucede que Él compra con esa porción que usted entregó el resto que queda en sus manos. Por lo tanto, el diablo no tiene derecho legal sobre lo que queda, sobre lo que resta. Entonces así el Señor puede decirle al diablo, no tienes derecho de tocar nada de mi hijo, porque Él tiene un seguro en el cielo, tiene un candado de protección. Entonces, vale la pena entregarle a Dios lo primero, por supuesto. Segundo,
La primer porción de todo es redimida, es consagrada y dedicada a Dios y solamente a Dios. La primicia no es para los pobres, la primicia no es para el pastor, la primicia no es para otras necesidades, es para la casa del Señor y la satisfacción o la provisión de la mesa de la casa del Señor. Levítico capítulo 27, versículo 28 al 29, las Escrituras dicen: pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada que alguno hubiera dedicado a Jehová, de todo lo que tuviere, de hombres y animales, y de las tierras de su posesión, todo lo consagrado será cosa santísima para Jehová. Ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada, indefectiblemente ha de ser muerta. Y mire lo que sucede. Dios es un Dios que vive bajo sus propias leyes. Dios no crea las leyes y después las quebranta él mismo, de ninguna manera. Y en el versículo 29 está hablando de su Hijo, de Jesús, el primogénito, entregado como una primicia para redimir, para comprar y para rescatar al pueblo restante. Él entrega a uno para que la masa restante fuéramos salvos. El número uno, Jesús, sería el número uno de toda la creación. Número dos, no solo sería el número uno, sino que Él sería todo, de Él sería todo lo primero también. Éxodo capítulo 13, versículo 1 y 2 dice: Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de hombres como de los animales, mío es. Así es como Dios prueba nuestro amor, en lo que nosotros le ofrecemos, en lo que nosotros le damos. Y Él reclamaba tres cosas suyas: el primer hijo, el primer crío y el fruto de la primer cosecha, o sueldo, o ganancia. Éxodo capítulo 22, versículo 29 dice: no demorarás la primicia de tu cosecha de tu lagar, me darás el primogénito de tus hijos. Muy bien. Como les decía hace un momento, el diablo siempre ataca al primer hijo. El diablo siempre lanzará ataques en forma especial sobre nuestro primer hijo. Por eso el primer hijo no solamente se presenta el día que se presentan bebés. El primer hijo se dedica, se entrega, se consagra al Señor, se ofrece al Señor. Él estableció que es de Él nuestro primer hijo. Si ustedes recuerdan, Loida y Eunice eran madre y abuela de un tremendo hombre llamado Timoteo, que entregan y consagran al servicio del Señor cuando lo entregan en manos del apóstol Pablo. Recordamos la historia de Ana, que también entrega al sacerdote del templo a su hijo Samuel para que sirviera consagrándolo al Señor. Manoa en su momento entrega también desde bebé a su hijo Sansón para que éste fuera educado, para que sirviera toda su vida al Señor. El primer hijo es del Señor. Ahora, ¿por qué Dios pide como suyo el hijo primogénito, el primero, la primer cosecha, el primer animal de la mesada? Repito, Dios ve la primicia como la raíz que va a gobernar lo que sucederá con el resto. Porque lo que hacemos con lo primero, a los ojos de Dios, determinará lo que sucederá con el resto que nos queda. Vuelvo a este pasaje que es muy interesante, Romanos 11, 16. Dice: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y aquí hay un secreto escondido, que es la razón de por qué Dios nos pide lo primero de todo. Él debería tomar lo primero de todo lo que nosotros producimos sin mayores explicaciones. Pero Él dice: no es así. Cuando tú me das la primicia, yo suelto un poder redentivo sobre lo que te queda, sobre tus cosechas, sobre tu bendición, a fin de provocar de que te rinda, que te alcance y sean cubiertas todas tus necesidades. Tú no tengas ninguna clase de necesidad. Cuando tú entregas a Dios lo primero de todo lo que tú tienes, Dios toma,
se apodera de un derecho legal y entonces Él rescata y Él redime el resto de lo que queda en nuestras manos. Entonces, repito esto, las primicias tienen un poder de redención sobre la masa restante. Romanos capítulo 8, versículo 23 dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Es decir, nosotros no le damos a Dios algo que es nuevo para Él. Nosotros solamente imitamos al Padre porque antes de que nosotros le entreguemos lo primero, Él ya nos entregó las primicias del Espíritu. Nosotros no somos los que estamos abriendo camino. Él fue el que nos puso la muestra. Volveré a leer este pasaje de Romanos. Dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Verdad? El diablo no tiene derecho sobre lo que resta cuando nosotros somos fieles con el Señor. Malaquías 3:11 dice, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Dice la Escritura, yo reprenderé. Es decir, usted ya no tiene que estarse peleando con el diablo cuando usted es fiel en esta área. Lo único que usted tiene que es permanecer dentro de la promesa y pararse firme sobre la palabra que Dios le ha prometido desatar sobre usted cuando usted ha sido fiel. Usted no tiene que reprender al diablo, no se tiene que pelear contra el diablo por finanzas. Por eso dice la Escritura, yo voy a hacer ese trabajo, yo reprenderé al devorador. ¿Por qué Él se toma ese derecho? Porque Él tiene legalmente en sus manos un seguro, una póliza del cielo y Él tiene un candado de protección sobre su vida. Entonces, la seguridad suya viene de aquel que hizo los cielos y la tierra. Usted no solamente vive del pan material, usted vive de la palabra que lo motiva, que lo guía, que le da dirección y que le da fe. Un versículo atrás, el versículo 10 de este mismo pasaje dice, traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dice, haya alimento. Cuando usted llega a la iglesia, quizá un poco decaído, cansado, desanimado, derrotado, preocupado, pero entra a la casa del Señor y encuentra una palabra, alimento, provisión para guiar su familia, para tomar decisiones en su negocio, para encontrar salidas. Y aunque al día siguiente haya pues cuentas que pagar y aunque haya pendientes que resolver, usted sale de la casa del Señor diciendo, Señor, gracias porque una vez más comí del pan de tu mesa, me llené de tu presencia, tomé tu palabra, hablaste a mi corazón, puedo salir de la cueva, me retas a creer por algo mucho mejor de lo que hasta ahorita había conocido. Entonces, tú puedes tener la victoria en el Señor. Hay palabra, hay provisión en la casa, pero sucede algo muy curioso, que bajo un mismo techo, bajo una misma enseñanza y en la misma reunión, hay gente que a pesar de escuchar al mismo pastor y el mismo mensaje, en muchas de las ocasiones no sale con una palabra de ánimo, de desafío, de aliento, de gozo en su corazón. Y eso tiene que ver con un asunto espiritual que tiene que ver con su pasión y su amor para con Dios en relación a los diezmos, las ofrendas y a las primicias, al entregarlo primero al Señor, ¿verdad? Dios no nos pide lo primero y lo mejor, sino Él antes nos entregó a su Hijo único. Entonces, todo lo primero es para Dios, pero cuando lo tomas para ti, lo terminas perdiendo de todas maneras. Y todo lo primero que es para Dios y lo entregas a Dios, en poco tiempo Dios te lo devuelve. Ese es un principio. El principio es este. Lo primero de tu tiempo es mío, dice el Señor. Entonces usted dice, Señor, es que yo no tengo tiempo para atenderte.
Yo no tengo tiempo para trabajar en la visión. Yo no tengo tiempo para atender tus cosas. ¿Sabes qué? Terminas trabajando el triple. Terminas el triple de cansado. Y parece que el día no te rinde. Y parece que el día dura menos. Hay madres de familia, por ejemplo, que incluso llegan a sus hijos a negarles que sirvan al Señor con su tiempo y terminan perdiendo a esos mismos hijos en las drogas. Si tú le entregas las primicias al Señor, si tú tienes esa sana costumbre de obediencia, de entregarle las primicias al Señor, hoy yo te digo, para Dios eso no pasa desapercibido. Para Dios eso tiene un gran valor. Para Dios eso no es olvidado y está en su corazón y en su memoria. A muchos, Dios lo que nos está dando no es sino una oportunidad para redimirnos de la pobreza y de la maldición de pobreza que podría continuar sobre nuestros hijos. Todo lo que es de Dios y es robado, terminas perdiéndolo de todas maneras. Quizá usted diga, pastor, yo un día hice un negocio y ni siquiera diezmo y ni siquiera di nada para el Señor y mire, no me pasó nada. Quizá es lo que usted crea en este momento, quizá es lo que usted piense en este momento, pero verá que en el camino usted termina perdiéndolo todo. Porque eso era de Dios, eso no era suyo. Hubo algo que usted tomó que era de Dios. Mire lo que sucede en esta parte de las Escrituras. Josué capítulo 6, versículos 17 al 19, dice, y será la ciudad anatema a Jehová, es decir, será destruida para el Señor. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro serán consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Ahora bien, Jericó era la primera ciudad que había que conquistar cuando el pueblo entra a la tierra de promesa. El Señor dijo que no tocaran nada porque todo tenía que ser para su tesoro, tenía que ser para Él. El resto de las ciudades la tendrían como botín. Pero un hombre llamado Acán no pudo resistirse a la tentación y tomó algunas cosas, tocó lo que era de Dios. Y si nosotros conocemos este pasaje, nos enteramos de que él terminó muerto. No solo él, su familia, sus hijos, sus bienes, sus animales en la casa, sus animales domésticos. Una historia muy parecida fue también la que le sucedió a Elí, que amó más a sus hijos que a Dios. Primera de Samuel capítulo 2, versículo 29 al 30 dice, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas y de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo haga tal, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Cómo termina este asunto? Primera de Samuel capítulo 4 versículo 17 dice, y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Mire qué es lo que sucedió. Este hombre, este sacerdote, honró más a sus hijos que a Dios, por lo tanto, termina perdiendo a sus hijos, los cuales él quería honrar. Y en la otra historia el Señor le dice a Acán, tomaste de lo mío, entonces morirás tú y todos sus hijos. El Señor le dice a Elí, honraste más a tus hijos que a mí y morirás tú y tus hijos. Y dice la Escritura que precisamente sus hijos mueren en la batalla y él muere al caer y se desnuca. Cuando usted ama a alguien o a algo más que a Dios, eso que usted ama más que a Dios, se pierde usted junto con ellos al final. Entonces la pregunta aquí sería, ¿por qué retener algo que de todas maneras va a perder?
¿Por qué no soltar aquello que podría ganar de regreso con bendición y con multiplicación? ¿Sabe qué pasará con la gente que sirve los días domingos en cada uno de los ministerios, en el templo, en la casa del Señor, en la iglesia? ¿Sabía usted que, por ejemplo, el domingo es el primer día de la semana? El domingo es la primicia de la semana. ¿Qué pasará con esa gente que su primer día no solamente apartan un tiempo para adorar a Dios, sino también para servirle y dedicarlo al Señor? Quizá ni siquiera ellos estén conscientes de lo que están sembrando y atesorando en un lugar donde dice la Biblia que ni la polilla ni el orín corrompen. Su servicio es una ofrenda de primicia para Dios, es una ofrenda de amor para Él. ¿Sabe usted que Él también pide el primer amor? Por cierto, Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, el Señor tiene un reclamo para una iglesia. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dice tu primer amor, no habla del segundo amor. El Señor no reclama el segundo o el tercer amor. Él habla de retener, de solicitar el regreso de lo primero que fluía en ellos hacia Dios. Es decir, Dios pide lo mejor de nuestro corazón. Cada uno de ustedes, si han entregado su primer sueldo del año como primicia, seguramente que tuvieron que negarse en su corazón a deseos a través de poder usar ese dinero al negarse a aquello que querían comprar, al tomarlo y dedicarlo y traerlo al altar del Señor. Entonces, tú lo que estás diciendo es, Señor, tú eres mi más grande tesoro, en ti tengo puesto mi corazón, tú eres mi primer amor, tú eres mi único amor, traigo mis primicias porque tú tienes que saber que yo, Señor, te amo. La primicia es la prueba, pues, de tu amor. ¿Por qué crees que Dios probó a Abraham pidiendo la vida de su primogénito? Él mismo, como padre, mostró su amor dándonos no solamente su primogénito, unigénito, el único hijo. Si tú lees la Escritura, cuando Dios trata con Abraham, lo llamó padre de la fe porque probó su devoción a Él, probó su amor por Él. Igual los diezmos y las primicias son para probarnos. Si una cosa difícil en la vida del hombre le cuesta soltar para Dios, es el dinero. Y el dinero es fácil de conectarse con un amor que va más allá de lo que nosotros podemos profesarle a Dios. Y Dios no quiere tener ningún contrincante en nuestra vida. Por eso es donde prueba nuestro amor. Por eso es que les digo que los diezmos y las primicias es aquello que Dios usa para probarnos y para madurarnos. Cuando Dios te prueba, no es para tirarte a la lona, es para hacerte crecer, es para madurarte. A diferencia de cuando el diablo te prueba para destruirte, para aniquilarte. Dios para madurarte. Génesis capítulo 12, vemos el trato de Dios con Abraham. Versículo 1 y 2 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Dios probó a Abraham a un nivel de que quizá era muy difícil, pero el resultado de ello era llevarlo a un nivel nuevo de fe, de gloria y de conquista. Pero esto no era gratis. Había que dar un paso. Dios siempre te va a pedir tu Isaac en el altar. Es lo que Dios le pidió a Abraham. Tu primicia, entonces, es el escalón para un nuevo nivel de fe y de gloria en tu vida. La primicia es capaz de redimir sueños perdidos, oportunidades perdidas, hijos perdidos, circunstancias que tú das por muertas pueden redimirse cuando Dios mira que tú entregas lo primero y lo mejor de tu vida. El mismo Dios que estuvo en tu divorcio ahora estará para bendecirte. Aquel que te ha librado de accidentes y de la muerte es el mismo que te preservó para ahora que vives en Él, bendecirte, redimirte y usarte en gran manera. Así que yo creo una cosa, más le hubiera valido
al diablo quitarte la casa cuando estabas en sus manos y cuando eras su hijo y tú le pertenecías, porque ahora que tú estás en Cristo redimido, ahora usted va a tener una casa mejor, ahora usted va a ser bendecido, ahora usted tiene un seguro de vida. Más le hubiera valido al diablo entonces haberlo matado cuando usted estaba en las drogas, cuando usted estaba en el alcohol, porque ahora que usted está en Cristo, ahora usted habita bajo la sombra del Altísimo, ahora usted vive bajo la redención del Señor y nada ni nadie le arrebatará de su mano. Si usted es fiel, usted verá la recompensa, la redención y el galardón del Señor. Le pido al Señor que esta palabra se quede clavada en su corazón y recorra su sistema espiritual para que como respuesta usted obedezca al Señor y vea una gran cosecha en su vida, en sus finanzas, en mayor medida de gloria, en fe, en prosperidad, en usted y en la de su generación también. Le bendigo en el nombre del Señor.